por favor, a ver, confírmenme si se está mirando mi pantalla. Confírmenme si se está mirando. Vamos, vamos. Quiero verlos. ¿Ya? Gracias por confirmar. Gracias. Bien queridos chicos, bien queridas chicas, de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a hablar en la sesión del día de hoy, es todo lo que se relaciona a la planificación de las cargas, ¿ya? He tratado de buscar videitos respecto a todo el tema que vamos a ver el día de hoy, pero lamentablemente no encontré, ¿ya? No hay mucho material visual, por decirlo de algún modo, de este tema, ¿ya? Ya, entremos de lleno, ¿ya? Vamos a hablar más que todo de planificación de las cargas cuando... por lo general, ¿ya? Por lo general es cuando la misma organización, la misma empresa, ¿ya? Cuenta con su propia planta de vehículos que se van a dedicar exclusivamente al transporte y a la distribución de los productos que tratan de colocar a disposición, ¿no? De sus distribuidores, de sus centros de distribución o ya directamente para sus consumidores finales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo, vamos a decir, de anexo a la empresa, ¿ya? ¿Por qué le digo de esta manera, ¿ya? Porque no estoy haciendo énfasis, no estoy haciendo referencia a empresas de transporte, ¿no? Cuyo core, cuyo giro del negocio es netamente el transporte, ¿no? Acá te estoy hablando de empresas cuyo giro del negocio es otro, pero que necesitan utilizar su propia flota de vehículos precisamente para cumplir adecuadamente con su cadena logística, con la distribución y el transporte de su mercadería, ¿ya? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen de esta manera porque el objetivo de la planificación de sus cargas es alcanzar el máximo nivel de calidad en cuanto al servicio de entrega, ¿no? Un nivel óptimo y a la vez minimizar el tema de costos, porque es mucho menos costoso en estos casos tener una propia flota de vehículos que subcontratarlos, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de trabajar con una flota propia de vehículos depende también en gran medida del tipo de negocio que se esté llevando a cabo, ¿ya? Más o menos para que tengas idea, ¿cuándo sí se requeriría, por ejemplo, flotas de vehículos? Mira, casos locales, ¿ya? Los distribuidores de bebidas, y de hecho que ustedes han visto a camiones, ¿no? Es la propia flota de las empresas, de las embotelladores, las que se encargan de distribuir todas esas bebidas a diferentes puntos, a diferentes zonas. Otro ejemplo, están por ejemplo tenemos acá los distribuidores de pollo. De hecho que ustedes han visto camiones también de ejemplo, voy a decir la marca, ¿no? De Recopollo, ¿no? Que tiene también su propia flota de vehículos precisamente para poder distribuir sus pollos, y no solo pollos, sino todo lo que vende, a sus diferentes puntos de distribución, que tiene varios, pero también a otro tipo de tiendas, tienditas, bodeguitas, a los cuales también hay muchas emporios, vamos a decirle, a los cuales también abastece. Entonces te das cuenta el tipo de producto, el tipo del negocio. En esos casos es mucho más conveniente que cuente con su propia flota, ¿no? de vehículos, ¿ya? Entonces esa es la intención. ¿Está claro? Bien. Como dice acá, ¿no? Esto de la planificación de cargas va a ser realmente un aspecto de vital importancia siempre y cuando el tema del servicio de transporte y distribución sea realmente crítico para la organización, o sea, realmente muy importante, vital para para el resto de operaciones del negocio, ¿no? En el caso de las bebidas que se producen en grandes cantidades, en grandes volúmenes,
de todas maneras necesitamos toda una red o toda una flota para poder distribuir, para poder sacar de nuestros almacenes y llevarlos a los diferentes puntos de distribución. En el caso, por ejemplo, del pollo, igual, ¿no? Entonces, en este caso, el transporte y la distribución juegan un papel o un rol muy muy importante en las operaciones en este caso del negocio, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir? La planificación de cargas a su vez también conlleva un análisis de varios factores que en un momento te los voy a explicar de manera más detallada, pero que a la larga esos factores implican ciertos costos, ¿no? O sea, la idea de planificar las cargas vamos a mirarlo desde varias perspectivas, ¿ya? La primera es siempre enfocada hacia el cliente, ¿no? O sea, yo me enfoco en el cliente y lo que quiero es brindar un servicio óptimo al cliente en cuanto al tiempo de entrega, a los tiempos que se han pactado, ¿no? Y por otro lado está la importancia o la otra perspectiva que viene a ser la de costos. O sea, tenemos que buscar satisfacer esta, vamos a decir, este nivel óptimo de calidad de servicio, pero a la vez buscar la manera que sea menos costosa, que no tenga un impacto muy significativo en nuestros costos, ¿no? Y el hecho de trabajar con una flota de vehículos conlleva también ya a estimar una serie de costos tanto fijos como variables, ¿ya? Solo para que tengas un poco de idea, ¿no? Si yo te hablo de costos fijos, por ejemplo, tengo que pagarle al conductor mensualmente un sueldo, costo fijo, y costos variables que pueden ser, por ejemplo, el abastecimiento del combustible para el vehículo, ¿no? Que puede utilizar algunos días más, algunos días menos, dependiendo de las rutas por las cuales le toque ir según la planificación, ¿ya? Entonces, son datitos muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces he tratado más o menos de darte un preámbulo de la importancia de la planificación de las cargas. He tratado de darte también un poco le he tratado de dar un poco más de énfasis a la importancia también que le veas tú, ¿no? Cuando es que es mucho más, vamos a decir, importante y necesario que realmente se cuente con una propia flota, ¿no? De vehículos. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me estoy dejando entender? ¿Estoy siendo claro? Estoy tratando de ser bastante claro, en vista que no vamos a tener ningún videito. Así que díganme si estamos o no estamos. ¡Vamos! Bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la planificación de las cargas y primero vamos a hablar de la planificación propiamente dicha de las cargas, ¿ya? Y esta planificación, ¿ya? Por lo general ya se hace con sistemas informáticos, o sea, es decir, ya hay ciertos software, ciertos programas en los cuales van recibiendo, ¿no? La demanda o los pedidos a los cuales hay que atender, ¿no? Y en base a esos pedidos, en base a esas demandas, es que se va a planificar, ¿ya? Un horizonte de entregas, ¿ya? Y ese horizonte de entregas y esa planificación, por lo general se hace con anticipación, con una anticipación entre 2 a 5 días, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a planificar? Se tiene que planificar, por ejemplo, las distancias, se tiene que planificar el tipo de vehículo, se tiene que planificar si existe o no algunas dificultades para llegar a determinados puntos, etc, que ahorita lo vamos a conversar de una manera mucho más detallada. Y en caso de que no se tenga, ¿no? Pero, o sea, lo ideal es que sí se manejen con sistemas informáticos, se tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso, ¿no? Con la atención, o mejor dicho, con el registro de pedidos, para que en base a ese registro de pedidos también hacer la adecuada programación de las entregas, ¿ya? Planificamos, ¿en base a qué? En base a los pedidos. En base a los pedidos vamos a planificar las cargas. Esta planificación de carga tiene varios pasos o varias etapas, ¿ya? Primero la relación de entregas por trayecto o ruta, después la agrupación de entregas por origen o destino, la secuencia de la planificación, que vendría a ser el ciclo, ¿ya? El ciclo de
de entrega, ¿ya? Que ahorita te voy a explicar cómo es eso, las alternativas de entrega y transporte, y básicamente esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de planificación de cargas. A ver, primero empecemos con el tema de la relación de entregas por trayecto ruta, ¿ya? Y como te había dicho, la planificación, ya, punto uno, ya, la planificación de las cargas es en base a los pedidos que se tiene que atender. Obviamente, cuando recibimos un pedido de algún cliente, ya hemos visto que antes tenemos que alistarlo, ¿no? Hemos visto todo lo que es el picking, hemos visto todo lo que es el packing, ¿no? Y ya cuando se está a ese nivel, ya estamos listos. ¿Para qué? Para recién pasar a la etapa de transporte. Por eso es que era muy importante que entiendas todo lo que hemos estado revisando en los módulos anteriores, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se va a hacer la planificación de las cargas? En base a los pedidos. Pero tenemos que, de cierta forma, vamos a decir, organizar esos pedidos y clasificarlos, ya, dependiendo, por ejemplo, prioridades de entrega, ¿no? De repente hay pedidos que son más urgentes, hay pedidos que estamos comprometidos a entregarlos en cierto horario, hay pedidos que tienen una distancia más corta, hay pedidos que tienen una distancia más larga. Entonces a eso se refiere que es importante establecer esta relación entre las entregas, ya sea por trayecto o ya sea por prioridades, ¿ya? Entonces, si lo quiero resumir de una manera mucho más sencilla, la planificación de las cargas es en base a los pedidos, y después qué voy a hacer con esos pedidos, vamos a decirle que los vamos a clasificar en base a prioridades de entrega. Simple, no quiero que nos compliquemos. Primer paso, priorizamos los pedidos en base a prioridades de entrega. ¿Está claro? ¿Me he dejado entender? A ver, manifiéstese, hablen, díganme. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Una vez que ya tienes esta, vamos a decir, priorización, ¿ya? Una vez que ya tienes tus entregas, digamos, clasificadas por prioridades, es importante hacer una agrupación de las entregas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de agrupación de las entregas? En que tenemos que tener en cuenta ciertas, vamos a decir, restricciones o limitaciones, porque posiblemente no todas las entregas sean similares, y tenemos que tener en cuenta también qué es lo que vamos a entregar, a quién le vamos a entregar, cómo le vamos a entregar, y tener en cuenta eso es ser muy consciente de nuestras limitaciones. ¿Cuáles son las principales limitaciones que vamos a encontrar para hacer una adecuada agrupación de nuestras entregas? La primera son limitaciones de capacidad. O más que todo relacionadas a lo que se refiere el volumen y el peso de los vehículos, de la flota de vehículos, ¿no? Entonces, vamos a agrupar nuestras entregas tan acorde a lo que puede soportar los vehículos de la flota. O sea, no le puedes poner más peso del que puede soportar el vehículo, ¿no? O en cuanto a dimensiones, no puedes poner cargas que sobrepasen las dimensiones del vehículo, porque no van a entrar. Entonces, lo primero por lo cual tendrías que agrupar, aparte de esta clasificación que has hecho por prioridades, es tener en cuenta las dimensiones de la flota o de los vehículos, para según eso también agrupar las entregas, ¿ya? Primer punto, pensar en las limitaciones de capacidad del vehículo. ¿Me he dejado entender? El otro aspecto importante, la otra limitación, es el horario de trabajo, pues, de los conductores, ¿no? O sea, lo ideal es que estas entregas estén programadas, ¿no? Y estén planificadas dentro de los horarios que tienen los conductores, ¿no? Y a veces suelen pasarse de esos horarios, y obviamente eso ya implica también algún tipo de compensación, ¿no? Pero lo ideal es tener en cuenta esto como una limitación, ¿no? O sea, vamos a agrupar las entregas que se puedan hacer durante el horario que tienen los conductores, ¿no? Dentro de su carga planificada
dentro de sus horas laborables, ¿ya? Y muchas veces este horario también está de cierta forma controlado por unos aparatitos que llevan los vehículos que se dedican, ¿no?, a todas estas actividades de transporte y distribución, que se llaman los tacógrafos. Los tacógrafos son unos aparatitos que van dentro de las unidades vehiculares y literal registran todo, ¿no? Registran el recorrido de los vehículos, incluso registran la velocidad en la que están yendo los vehículos, registran las paradas y otras actividades propias del conductor. Es más, incluso no llevar un tacógrafo muchas veces implica una infracción grave, muy grave. Y el otro tema está en considerar también el ciclo de entregas en el recorrido. Un ciclo de entrega es más que todo el tiempo que tarda desde que se carga, vamos a decir, la mercadería a distribuir, se llega al primer punto, ¿no? Entonces ahí ya está pasando cierto tiempo, ¿no? Desde mi almacén hasta el punto, hasta el primer destino. Y en el primer destino también hay una operación de descarga, porque se tiene que descargar lo que se le tiene que entregar pues, a ese cliente. Y eso también toma otro tiempo, ¿no? Entonces ese sería, digamos, un ciclo, ¿no? El primer ciclo en este recorrido que se está planificando. Entonces, después se tiene que tomar el tiempo, ¿no?, del punto del primer cliente al segundo cliente y tomar el tiempo que también demora la descarga en ese segundo cliente. Ese sería otro ciclo. ¿Me he dejado entender? A ver, díganme, ¿está claro? Bien, fácil, ¿no? Y los tiempos de descarga, que es justo lo que te estoy hablando, ¿no? El tiempo que demora pueden hacer la descarga de lo que se va a entregar, ¿no? ¿Y por qué demora? Porque implica pues cierta manipulación, ¿no? Se tiene que manipular lo que se ha cargado en la flota de vehículos hasta entregarlo de la manera más adecuada y más segura también, ¿no?, a cada uno de los clientes. Muy bien. Eso era todo en cuanto a la importancia de la agrupación de las entregas por origen o destino, en el cual más que todo lo que se está haciendo énfasis es que vamos a hacer esta agrupación de nuestras entregas teniendo en cuenta las limitaciones propias de nuestra flota, ya sea tanto por vehículos como también por personal y ciclos de recorrido. Muy bien. Después viene lo que es la secuencia de la planificación. Y esto es precisamente lo que te estaba hablando y que tiene mucha relación con el ciclo de entrega, ¿no? Primero, mira lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la secuencia de la planificación de cargas. En primer lugar, es importante fijar el tiempo. Acá vamos a hablar de tiempos, ¿ya? El tiempo que se demora del almacén, de nuestro almacén, ¿ya?, hacia nuestro primer cliente o hacia nuestro primer destino, ¿no? A ese tiempito tenemos que sumarle el tiempo de descarga, lo que se demora puede descargar, ¿no?, en los almacenes del primer cliente, ¿no? Obviamente, una vez que se ha hecho esto, hay que revisar que todo esté todavía dentro del horario del conductor, ¿no? Es importantísimo eso, porque eso era una de nuestras limitaciones, ¿no? Verificar que no se supera la capacidad del vehículo, eso también es muy importante porque también es una de nuestras limitaciones. Y después tenemos que añadirle ya al tiempo, a este tiempo que ya estamos hablando, ya lo que nos vamos a demorar o lo que se va a demorar el transportista hasta su siguiente punto de entrega, o al segundo punto de entrega, o al siguiente, vamos a decirle, cliente, ¿no? Y de nuevo se empieza a repetir el ciclo, que es calcular o sumarle el tiempo de descarga ya en este segundo cliente, y esto se va a hacer según las entregas que se tienen programadas, que tienen que estar considerando el horario laboral del conductor, como también la capacidad del vehículo, ¿ya? En síntesis, la secuencia de planificación
Estamos hablando de tiempos de recorridos por las distancias de punto a punto y también en los tiempos de descarga en cada uno de los puntos de entrega. ¿Me he dejado entender? A ver, por favor, manifiéstense, díganme, ¿estamos claros? ¿Sí? Vamos, 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 díganme mientras me hidrato un poquito. Vamos. ¿Ya? Next. Alternativas de entrega y de transporte. Esto depende también de la versatilidad de la flota, ¿eh? No es que todos pueden, ¿no? Depende de la versatilidad de la flota, ¿no? Hay diferentes maneras de, vamos a decir, de entregar, ¿ya? Acá más que todo está haciendo mucho énfasis a envíos de larga distancia, de grandes recorridos, ¿no? Están los envíos de larga distancia con múltiples entregas. Acá no voy a hacer mucho énfasis porque esto de envíos de larga distancia con múltiples entregas se refiere precisamente al sistema multimodal. Y ya hemos hablado, creo que bastante sustanciosamente del sistema multimodal, ¿ya? Después están las cargas compuestas por partidas de grupaje. ¿A qué se refiere esto? Es cuando se planifica la carga, ¿ya? Pero por grupitos de diferentes clientes, ¿ya? Y a ver, más fácil, ¿ya? Imagínate ya que tú tienes tu camioncito, ¿ya? Y ese camioncito lo vas a llenar con pedidos de diferentes clientes. Entonces vas a hacer múltiples entregas porque tienes paquetitos de diferentes clientes. A eso se refiere una carga por grupaje, ¿ya? Y su contrapartida sería envíos de carga completa. Es decir, vas a ir a un solo cliente con todo tu camión lleno. Lo has llenado todo tu camión porque tienes que atender todo ese volumen, es para un solo cliente. Y muchas veces esto, cuando se da este tipo de envíos de carga completa, más que todo se trabajan con sistemas de cross-docking. ¿Se acuerdan que hemos hablado de sistemas de cross-docking donde prácticamente no hay este proceso de almacenamiento, porque es prácticamente recepción y despacho, ¿no? Llega y como es una entrega completa, literal se va casi de la misma manera, ¿ya? Entonces esas son dos alternativas de entrega. O se trabaja por grupajes o se trabaja con cargas completas, pero eso también depende no solo del transporte, sino depende más que todo de los pedidos. O sea, todo, al final todo es en base a los pedidos, ¿ya? Y bueno, la otra alternativa es que, y esto sería más que todo cuando no se trabaja con flotas propias, ¿no? La contratar a empresas que se dedican netamente al transporte, ¿no? Es decir, el giro del negocio de esas empresas es transportar, o sea, son especialistas en transporte y distribución, entonces se contrata ese tipo de empresas. Esa es otra alternativa, pero esta es más que todo orientada a una alternativa en la cual no se cuenta con una propia flota, ¿no? Y el otro aspecto importante, o mejor dicho, más que aspecto, una alternativa adicional es la realización de entregas, ¿ya? Y distribución con el método del cangrejo o de manera inversa a la secuencia de descarga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué inversa o por qué el método del cangrejo? Se dice el método del cangrejo porque es como que caminar hacia atrás. Ahorita, de lo que te he estado comentando, si tú has estado muy atento a lo que te he estado diciendo, es que se hace esta planificación, ¿no? De nuestro almacén a nuestros puntos de destino, ¿no? Así es como se está haciendo la planificación de la carga y la planificación de las rutas, ¿no? ¿Cómo sería una realización en orden inverso? Planificarlo al revés, ¿no? De nuestros puntos de destino hacia nuestro almacén. ¿Me entiendes, no? Primero te estaba hablando de nuestros almacenes a los puntos de destino. ¿Cómo sería inverso? De los puntos de destino hacia nuestro almacén. Es otra alternativa de entrega de transporte. Muy bien, entonces
acá más que todo he querido reforzar algunos conceptitos, ¿no? Recordar un poco lo que es el sistema multimodal, que entiendas cuando hablamos de grupajes, ya sabes que es un grupaje, cuando hablamos de cargas completas, y también a qué me refiero con hacer una planificación con el método del cangrejo. Bien, antes de que pase a... Ya, antes de que cierre todo lo que implica la planificación de las cargas, les pregunto si está claro cada uno de los temas que he ido tocando. Por favor, díganme, ¿estamos claros? Díganme. Vamos, 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 por favor, manifiéstense. Genial, genial, recontra mega archi genial. Bien, entonces, una vez hecha la planificación con todos estos pasitos que hemos planificado, ya podemos programar las rutas. Hemos planificado nuestras cargas, ¿no? Hemos planificado nuestras cargas teniendo en cuenta también nuestras limitaciones, teniendo en cuenta las prioridades de entrega, ¿ya? Y teniendo en cuenta algunas alternativas de entrega. Una vez que se tiene planificadas las cargas, es importante programar las rutas. Y esto puede ser uno de los principales problemas, ¿no? Cuando se trata de empresas que tienen su propia flota de transporte, porque se va a tratar de buscar o de programar las rutas y los destinos de tal manera que también tenga un impacto en la minimizar los costos, ¿no? Siempre lo que vamos a buscar es minimizar los costos. Entonces es importante hacer un adecuado ruteo, por decirlo de alguna manera, que nos permita también optimizar no solo costos, sino también tiempos, porque esto de la programación de rutas está muy asociado a cumplir con un nivel óptimo en cuanto a lo que es el servicio de entrega. O sea, es importante este aspecto, ¿no? Entonces, acá, de cierta forma, cuando empieza a hablar de la programación de rutas, es que es importante considerar qué conviene más, realizar el transporte por cuenta propia o realizar el transporte por cuenta ajena, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser vamos a decirle, un punto de decisión? El punto de decisión es, como te dije, depende del tipo de negocio al cual tú, vamos a decirle, el tipo de negocio en el cual tú, el giro del negocio en el cual se encuentre, ¿no? la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un tipo de negocio en el cual el transporte y la distribución son recontra mega vitales, ya por más que todo por volumen y frecuencia, o sea, es muy frecuente tu distribución, ya, es diaria tu distribución. Lo más probable es que sí tengas que trabajar pues con tu propia flota de vehículos, y el hecho de que tú trabajes con tu propia flota de vehículos implica ya una serie de costos, vamos a decir, operativos y administrativos, porque es prácticamente operaciones importantes y necesarias, pero que no son pues las operaciones propias del negocio, ¿no? Por ejemplo, el negocio es vender pollos, es un ejemplo, ¿no? Y el giro del negocio, las principales actividades del negocio, la razón de ser del negocio es la venta de pollos, pero tienes que distribuirlos. Y entonces ahí ya tienes que pensar en que la distribución y el transporte ya implica otra serie de actividades, ¿no? Desde las administrativas hasta las operativas, el mantenimiento, los conductores, su administración, y todo lo que implica ya una propia flota, ¿no? de vehículos. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta si es que se piensa en el transporte, en transporte por cuenta propia, por cuenta Google, porque va a haber costos fijos como por ejemplo los conductores y la administración de esas operaciones, y también va a haber una serie de costos variables que pueden ir desde lubricantes, combustible, mantenimiento, neumáticos, etc. Y cuando se habla de una cuenta de transporte por propia cuenta, siempre se habla de una especie de base, ¿no? Una base
me refiero a la base donde están los vehículos, ¿no? Todos los vehículos inician el día en la base y cuando termina el día, todos los vehículos tienen que retornar a la base, ¿ya? Esas son algunas consideraciones que espero que te queden claras respecto a lo que es el transporte por cuenta propia, ¿no? En cuanto al transporte por cuenta ajena, se refiere a que lo estás subcontratando, pues contratas empresas especialistas en transporte y tú te dedicas netamente a tus operaciones propias de tu negocio, ¿no? Y contratas una flota de transporte. Esto tendría mucho más sentido cuando tu distribución pues no es tan seguida, ¿no? O no son cargas tan grandes, ¿no? En este caso, lo que vas a hacer es escoger aquellas alternativas de empresas de transporte que te den mejores condiciones de costos, pero también mejores condiciones de servicio, ¿no? Y ahí ya ahí ya tendrías que evaluar qué es lo más conveniente, no solo por el impacto en costos, sino también por el valor que le pueda generar a tu cadena de logística, ¿no? Y otra diferencia con el transporte por cuenta propia es que acá no hay una base a la cual tengan que luego regresar pues tus unidades. No vas a pensar en temas de sueldos de transportistas, tampoco vas a pensar en lo que es mantenimiento y todo lo que implicaría realizar operaciones de transporte por cuenta propia, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu programación de rutas? Depende. ¿De qué depende? Si es por cuenta propia, y ya te he dicho todo lo que tienes que considerar, o si es por cuenta ajena, o sea, porque estás contratando una empresa que realmente es su especialista y se dedica solo a transporte. Muy bien, siento que he hablado un montón. Y creo que voy a seguir hablando un montón. Así que al punto 2, programación de rutas. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Cómo estamos? Manifiéstense, por favor, díganme cómo es que estamos, cómo estamos, díganme cómo es que estamos. Bien, gracias por su confirmación. Estoy tratando de explicarlo bonito, ¿sí? Estoy tratando de explicarlo bien. Después tenemos lo que son las variables y características que debemos tener en cuenta. Más que todas las variables que debemos tener en cuenta para la planificación de nuestras cargas. Ya me adelanté un poquito digamos a este punto, ¿ya? Como te dije, el objetivo ya de planificar adecuadamente las cargas, ¿ya? Es minimizar los costos de transporte. Creo que eso lo tienes también claro. Minimizar el uso de la flota. ¿Por qué minimizar el uso de la flota? ¿A qué se refiere? A que tenemos que hacer el menor recorrido posible, pero a la vez cumplir con las entregas, con los tiempos o con los plazos de entrega. Es como cuando estábamos hablando del almacén y se acuerdan que dentro de los métodos, más que todo de picking, había métodos, por ejemplo, por oleaje, ¿no? Cuando hablábamos de métodos por oleaje, que la intención era no volver o no repetir un recorrido, sino aprovechar un solo recorrido para atender la mayor cantidad de pedidos, ¿no? Algo similar, a eso se refiere minimizar el uso de la flota, ¿no? A minimizar las distancias, minimizar los recorridos, pero a la vez maximizar el servicio, ¿no? Es decir, hacer la mayor cantidad de entregas en el menor recorrido posible. Ya, más claro creo que no lo puede explicar. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? A ver, díganme, ¿me han entendido? Vamos, a través del chat, École, muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunas pues variables, ¿no? Bueno, las características en sí de los productos, ¿no? O sea, tenemos que ver que si los productos que se van a transportar son compatibles con nuestros vehículos, en cuanto a más que todo a volumen y peso. Lo cual sí debería darse, ¿no? Debería darse porque si estamos hablando de nuestra propia flota y estamos hablando de nuestros propios productos, se supone que hemos adquirido o que se va a adquirir una flota que pueda transportar nuestros productos, ¿ya? Pero igual, por eso es importante tener en cuenta buscar que las características de las unidades sean compatibles pues con las características
de nuestros productos. La unidad de carga, que puede ser, ya como hemos hablado cuando estábamos hablando de gestión de cargas, pueden ser unificadas, por ejemplo paletizadas, o que pueden ser sueltas también, que pueden ser solo bultos, cajitas, ¿no? En unidades más que todo sueltas, que pueden ser cuando se trabaja con varios, vamos a decir, pequeños clientes de repente, ¿no? O entregas paletizadas, que en este caso son incluso mucho más fácil de manipular y de transportar. La dimensión de la flota, que es muy parecido a lo que te acabo de mencionar, tener en cuenta las características de los productos, pero para eso también tenemos que tener en cuenta las características de los vehículos. Por ejemplo, si voy a transportar pollo, no lo voy a transportar en cualquier vehículo. Recuerdan cuando hablábamos de la cadena de frío, tienen que ser vehículos equipados para mantener las temperaturas bajas, ¿ya? El tipo de flota se refiere a, dependiendo cómo sea nuestra manera de distribuir, de transportar o los productos que tengamos, ¿no?, dentro de nuestra organización, es que la flota o bien es toda uniforme. Si vendo pollos, lo más probable es que toda mi flota sea uniforme, es decir, vehículos o camiones refrigerados, o si tenemos heterogeneidad de vehículos, ¿no? Tengo, digamos, camiones, camionetitas, autitos, porque uso diferente vehículo para los diferentes productos que puedo estar distribuyendo o entregando. A eso se refiere el tipo de flota, ¿ya? Y la capacidad de los vehículos, creo que está de más que te diga que se refiere al peso y al volumen de cada vehículo, ¿ya? La demanda que hay que atender, esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, esto depende de la forma en la que estamos atendiendo pedidos, ¿no? Por ejemplo, si son pedidos que ya son programados, fijos, que sí o sí siempre los hacemos, ¿no? Que son clientes cotidianos, o de repente son clientes que se están dando, que varían de día a día, de mes a mes, ¿no? O a veces pueden ser entregas que se realizan solo de día, o que pueden ser entregas que se realizan solo de noche, o a veces no solo utilizamos la flota para hacer entregas, sino también para recoger. Entonces es importante tener en cuenta nuestra demanda para hacer una adecuada planificación. La secuencia de entregas es lo que te estaba mencionando, ¿no? La secuencia más que todo está relacionada a los ciclos, ¿no? Tanto de recorrido como de descarga. Los horarios más que todo están definidos por el horario laboral, más que todo digo, por el horario laboral, en este caso de los conductores. Pero también pueden estar definidos por nuestros clientes, es decir, nuestros clientes solo nos van a atender en determinado día y en determinado horario. Ya eso es en el caso que seamos proveedores, por ejemplo, ¿no? Si somos proveedor de alguna empresa, recuerdan que estábamos hablando de la programación de la recepción, que más que todo es en un determinado día y en un determinado horario. La ubicación de la demanda se refiere literal a la ubicación geográfica donde se encuentran nuestros puntos de entrega, ¿no? Y las áreas de influencia de servicio, acá hace énfasis a las restricciones o a las barreras geográficas que se puedan presentar, ¿no? Es un camino pavimentado, es un camino muy trocha, por ejemplo, o es de corta distancia, de larga distancia, ¿no? ¿Cuántos días me puede tomar? El camino hace que demore más, demore menos. Ya te estoy dando algunas ideas más o menos para que me entiendas esto de las variables. El tiempo de la ruta, como te digo, pueden ser rutas de muy larga distancia, pueden ser rutas de corta distancia, y eso obviamente o aumenta el tiempo de conducción o lo disminuye, ¿no? Por ejemplo, si son envíos a otras regiones, a otras ciudades, de todas maneras vamos a hablar de días o de muchas horas durante un solo día. El personal, lo ideal es que sea personal que está capacitado, que sean conductores que tengan la licencia correcta, la indicada, la idónea para este tipo de vehículos, ¿no? Obviamente que tengan experiencia, ¿no? Que hayan sido debidamente capacitados también para que realicen su trabajo de la mejor manera. Dentro del personal también está justo lo que te estaba mencionando, los horarios con tacómetro. El tacómetro, como te dije, es un dispositivo que literal registra todas las actividades del conductor, y no utilizarlo implicaría una infracción realmente grave.
Y esto de los retornos de los vehículos es de los retornos a la base, pero hay que tener en cuenta, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si son distancias, vamos a decirle locales, recorridos que se hacen dentro de una ciudad, dentro de una zona muy limitada, lo más probable, o sea, lo correcto es que las unidades regresen a la base. Pero si estamos hablando de largas distancias, obviamente está varios días, ¿no? Haciendo este recorrido, ¿no? Y no vamos a esperar porque ese día regrese a la base, ¿no? Tiene que acabar todo y recién retornar a la base. Muy bien, entonces te das cuenta, hay un montón de variables, pero este montón de variables las vas a tener en cuenta si estamos hablando de una flota por cuenta propia. Por cuenta propia, más que todos las vas a tener en consideración cuando es una flota de cuenta propia. Y ya, antes de que cierre este temita ya, que la verdad me pone un poco triste porque no encontré ningún videito así bonito, coqueto y sabrosón, ¿ya? Quiero que me digan si todo lo que estoy hablando y por lo cual me estoy quedando sin voz está completamente claro. Díganme, ¿estamos claros? Ya, genial. Ojo, recuerden que estoy tomando en consideración su participación, su interacción. Ya les he dicho que esto de todas maneras tiene un impacto en lo que ustedes creo que es lo que más les importa, es su nota. No debería ser así, pero igual yo estoy muy atento a quiénes son los que siempre están interactuando y participando. Muy bien, y por último cerramos esto de la planificación de las cargas con el tema de las rutas. Ya tenemos las rutas que pueden ser fijas o que pueden ser dinámicas. Rutas fijas es cuando la planificación que se ha hecho es inalterable. ¿Y por qué sería inalterable? Más que todo porque se ha hecho una planificación teniendo en cuenta, como te he dicho, las prioridades de entregas. Entonces, dependiendo de qué tan prioritaria sea una entrega, puede que las rutas sean fijas. Sí o sí, primero se tiene que ir a ese lugar y después al siguiente lugar y después al siguiente lugar. Y no se puede hacer ninguna variación porque esa es la planificación como se ha acordado y como se ha quedado. De una ruta dinámica sería que se puede hacer una reprogramación de la reprogramación dependiendo cómo se esté presentando, por ejemplo, la demanda que hay que atender en un determinado día, ¿no? De repente se hizo ya la programación, pero por cuestiones de factores XXX se puede ir haciendo ciertos ajustes, ciertos cambios, digamos, de repente por tráfico o de repente porque se presentó alguna oportunidad y eso hizo que cambie la forma en que ya estaba planificada mi ruta, sin alterar, obviamente, sin perjudicar el resto de entregas, ¿ya? Entonces esas serían las principales diferencias, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de rutas que pueden ser fijas, inalterables o rutas dinámicas. Muy bien, queridos chicos y chicas, antes de que les haga la pregunta final, ¿estamos claros? ¿Está todo claro? A ver, a través del chat, por favor, a través del chat, díganme si todo está claro. Bien, entonces recapitulando, cuando hablemos de la planificación de carga vamos a hablar de la planificación propiamente dicha, vamos a hablar de la programación de las rutas de transporte, vamos a hablar de las variables que tenemos que tener en cuenta para hacer la programación y la planificación y de las rutas que se van a llevar a cabo. Muy bien, entonces esto es todo en cuanto a la planificación de cargas, y si quieren indagar más respecto a este tema porque es bastante amplio, ¿ya? Y yo solo he detallado lo que está en la currícula. Si quieres indagar mucho más, hay este manual, el manual de transporte de mercaderías, de los autores Jaime Mira y David Soler. Ya, ahí está recontra mega detallado, exageradamente detallado. Muy bien, queridos chicos, entonces como todo está claro, no me queda nada más que decir colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.